Y un amigo mío dice, hay que estar loco para pensar que la Argentina tiene arreglo. Pero es que Milei, a diferencia de lo que tú crees que es un ignorante, es un grandísimo economista, reconocido por los economistas del mundo entero. Esa aberración llamada la justicia social. La justicia social es un invento de la izquierda para promover el rencor. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! No sé si habéis visto, es decir, ya lo había visto en redes, pero la verdad es que es espectacular. Es decir, en realidad supuestamente Milei es el socio de Vox, tiene esos vínculos, Vox ha salido a saco a defender a Milei, pero seguramente si rascamos en el PP vamos a ver una parte también que apoya a Milei, es más, que seguramente aparezca en actos junto a Milei. No solamente gente de Vox, también gente como Ayuso, como gente como Cayetana, Esperanza Aguirre, pues aplaudirá con las orejas a alguien que defiende exactamente las mismas ideas que estas personas dentro del PP, ¿no? Los liberales, que dice Esperanza Aguirre de manera suave, ¿no? Tuvo su pique en su momento, porque Rajoy dice que echó del Partido Popular a los liberales, por eso se creó Ciudadanos, por eso lo fomentó el entorno de Esperanza Aguirre y de Aznar, etcétera, y los conservadores, que supuestamente es Vox. Entonces, en el momento de Aznar, pues estaban los liberales y los conservadores unidos. Normalmente esta gente también son liberales y conservadores, las dos cosas. De hecho, Esperanza Aguirre se autodenomina liberal conservadora, que es un poquito de Ciudadanos, un poquito de Vox o un todo de Milei, ¿vale? Entonces, fijaros que no es nada casual. Voy a coger un corte de esta misma tarde de Todo es Mentira, pero seguramente podemos elegir muchos más ejemplos. Ponían un corte de prácticamente las mismas frases que dice Milei a las que dice Ayuso, pero es que realmente los think tanks donde ellos van, donde le dan premios, el de Vargas Llosa, el Instituto o la Fundación, en este caso Internacional para la Libertad, o en FAES, la fundación de Aznar, lo que repiten son los mismos mantras que repite Milei, de manera menos estrambótica, pero es lo mismo que defendían la escuela de Chicago, los Chicago Boys, de Milton Friedman: menos Estado, más libertad. ¿Vale? Lo del ladrillo, ese documento que lideró las políticas económicas de Pinochet, que fueron financiadas por la CIA y escritas en la cátedra de Milton Friedman de la Escuela de Chicago. Bueno, básicamente es lo que vienen a defender todo esto, ¿no? Acabar con el Estado y que los ricos y que las empresas no paguen impuestos y que no haya Estado para nada, nada más, pues si acaso la justicia, el ejército y la policía. Básicamente. Vamos a escuchar cómo se parecen los discursos como dos gotas de agua. Estamos frente al fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad. Dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. La justicia social es un invento de la izquierda para promover el rencor, una pretendida lucha de clases en la que perpetuarse ricos, pobres, a él le va bien, hay que castigarle, el que a alguien le vaya bien es el culpable de que a mí no me esté yendo bien, hay que ir a por ello, hay que intervenirlo, hay que expropiarlo. Promueven la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables. Entonces dicen... Bueno, antes de ir con Esperanza Aguirre, que vamos a ver cómo defiende a Milei con uñas y dientes, esto de la justicia social, no sé si recordáis este momento surrealista precisamente, bueno, de las últimas patas mediáticas, con un año y poco de existencia, el debate propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, pues en la llegada a una rueda de prensa, a un evento, ¿no?, con el debate, le preguntaron sobre, bueno, algo de la campaña electoral, y decía que no podía improvisar. Y también sacó el tema de la justicia social. Escuchar porque no tiene desperdicio. Buenos días, presidenta. Vamos a preguntar por el recurso que va a presentar hoy el Consejo de Ministros contra la aplicación de la ley de eutanasia en la Comunidad de Madrid. ¿Dónde de la eutanasia? Bueno, no sé, ahora mismo no tengo valoración, no puedo improvisar las respuestas, aquí te pillo, aquí te mato en un pasillo, con algo tan serio. ¿Podemos pasar, por favor? Pero vamos, que nosotros lo que sí que tengo claro es reforzar los cuidados paliativos, que es lo que hemos defendido siempre desde el Gobierno de Madrid, dentro de nuestras competencias, y el papel de los médicos. Pero solamente os puedo decir eso, la verdad que no puedo improvisar una pregunta ahora mismo. Presidenta, ¿quiere usted acabar con la justicia social? ¿Perdón? ¿Quiere acabar con la justicia social? No, la justicia, yo no quiero... La justicia, como la democracia, son justicia
y democracia. En cuanto a la izquierda le pone los adjetivos, social, tal, significa otra cosa muy distinta. Pero usted en 2019 la defendía como una parte de la Constitución. A ver, yo da igual, defiendo la igualdad de oportunidades, la igualdad de los españoles ante la ley. Lo que no defiendo es que nos tomemos la justicia por nuestra mano, promover los odios, los rencores y el tener que estar haciendo... ¿Qué es la justicia social? Otros miembros del Partido Popular, como otros miembros... Porque a mí me... ¿Qué es? Usted ha dicho que es un invento de la izquierda. Pues, ¿y usted qué opina? ¿Qué es? Yo opino que es lo que permite que haya igualdad de oportunidades. Bueno, la justicia social es un desastre. Es decir, que haya justicia social es lo peor. Bueno, ahí Milei, Ayuso, Esperanza Aguirre están de acuerdo. De hecho, es que ella bueno, cuando le han preguntado por Milei, han puesto ahí algunas de las cosas, como quería quitar los ministerios, pues ha salido como si fuera Pecas a morderle. De Milei es histriónico, es verdad. Está loco. Y un amigo mío dice, hay que estar loco para pensar que la Argentina tiene arreglo. Pero es que Milei, a diferencia de lo que tú crees que es un ignorante, es un grandísimo economista, reconocido por los economistas del mundo entero. Y lo que dice es que hay que acabar con el Banco Central Argentino, que dándole a la máquina ha conseguido la inflación esa, que ha hecho que los argentinos, el salario que tenían a principios de año, ya tienen casi la mitad. El que tenían el año pasado, más de la mitad. Va a dolarizar la economía y va a impedir que continúe la inflación. Y esto que ha dicho de los ministerios que va a quitar, habéis censurado los ministerios que va a poner, vamos, a dejar. El Ministerio de Justicia. Déjame que te corte un segundo, Esperanza. Este programa no censura nada. Es obvio que los que no estaban ahí, que los podemos hacer el elenco. Vale, que de acuerdo. Defensa, perdón, retiro trabajo, de la censura, justicia, que no se podía poner todo. Economía, interior y exteriores. Dichos quedan a cámara. Muy bien. Era exactamente lo mismo que defendía el responsable económico Manso de Vox, que decía que había que acabar con la sanidad, con la educación pública, con las pensiones. Y lo único que podía quedar en el Estado, si acaso, era la justicia, la defensa interior, la policía, y la defensa exterior, el ejército. Esas tres cosas, como mucho, ¿vale? Que es un poco de la misma escuela que esta señora. No sé si ahí yo me pierdo un poco, porque están los minarquistas, los anarcocapitalistas, bueno, liberales y las diferentes escuelas liberales. Ahí me pierdo un poco, pero... el nexo común es reducir el Estado a la mínima expresión, ¿no? Y bueno, ese es un poco el libro de Esperanza Aguirre de toda su vida. Entonces, bueno, pues se encuentra cómoda defendiendo a Milei. Muy bien, gracias. Y lo retiro, además. No pasa nada. Pero a ver. Fijaros, porque aparte creo que tengo por aquí el momento. Vamos a ver si Ministerio de Salud no hay medicamentos para el cáncer, HIV, vacunas, remedios, entre otros. Si Ministerio de Ciencia no hay desarrollo e innovación en todo el mundo, donde el Estado es el promotor principal. Es decir, si hubiera una pandemia sería un auténtico desastre. Bueno, pues nos hubiéramos muerto todos, no habría vacunas todavía. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, ¡afuera! Ministerio de Educación, adoctrinamiento, ¡afuera! Ministerio de Salud, ¡afuera! Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, ¡afuera! Tremendo. Aquí hay como otra versión, de hecho, desde Unión por la Ciencia, es decir, estudiantes y digamos asociaciones de científicos, está hablando de que eliminaría el CONICET, el Ministerio de Ciencia, y expulsaría a los científicos, algo que es tremendo. ¿Cómo conviene mejor que le dé un mejor precio? ¿Cómo hace la gente de bien? ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación... No se nota. No se nota. O sea, cerrás el CONICET. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente... Otra marcha más, digo, además de Movimiento Evita, vas a tener a la gente del CONICET. O sea, de vuelta. Acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Serás exitoso solamente sirviendo al prójimo o conviene mejor... En fin, bueno, esta es un poco el camino, y fijaros en Esperanza Aguirre, pues defendiendo las políticas que ella defiende, claro. Lo que yo digo de Milei es que es verdad que acaba todos los mítines con ¡viva la libertad, carajo! Claro que sí, lo dicen todos los mítines, y de una manera que le sacan en los periódicos como si fuera un energúmeno. Pero Milei tiene unas ideas económicas muy serias. ¿Y tú te sientes cercana? Que era un poco la pregunta. ¿Tú te sientes cercana a Milei? ¿Está más cercana Isabel Díaz Ayuso que a Vox? Hay muchas cosas de Milei con las
las que no estoy de acuerdo. Pero lo que dice, por ejemplo, de la justicia social, sí que estoy de acuerdo. Lo mismo que Ayuso. O sea, eso es que es la pura verdad, es quitarles a los que trabajan para dárselos a otros que decido yo. En eso tiene muchas razones Milei. Ahora bien, los argentinos, ¿por qué han votado a Milei? Pues porque están hasta las narices de los peronistas, hasta las narices de la Kirchner, del otro Kirchner, de los que se presentan ahora por ellos y de esos que ahora, oye, yo soy amiga y partidaria de Macri. Pero es verdad que Macri, cuando llegó a ser presidente de la Argentina, no pudo, o no quiso, o no supo, o no se atrevió a tomar las medidas que había que tomar en ese momento. Y la Argentina, por desgracia, no fue bien y está ahora muy, muy mal. Por eso 1 de cada 3 argentinos ha votado a Milei, porque piensa que va a hacer algo diferente a lo que viene haciendo. Tiene que depilar a la acera fenomenal, porque fíjate. Bueno, pues ahí veis la defensa. Dice, hay alguna cosa no me gusta, pero no ha dicho cuál. Ha dicho, estoy de acuerdo con esto, que prácticamente todo lo que ha dicho está de acuerdo con ello. Bueno, ahí vemos los vídeos que se han visto. Y fijaros porque, precisamente, esto de cuándo es, bueno, a raíz de los resultados que ya vimos, ¿no? Cómo fue la persona más votada, sacó el 30% de los votos. El partido de Bullrich, que ganó la primaria, sacó el 28,3%. Y el partido de Massa, Juntos por la Patria o algo así, Unión por la Patria creo que era, sacó el 27,3%, así que más o menos 3/3, y digamos que bueno, lo queda como favorito, no sé si tanto, porque ha habido poca participación, es posible que se reactive la izquierda, que yo creo es muy desmovilizada, sobre todo con un candidato como Massa, que yo creo que ya con eso ya ha ganado la derecha, es que como bastante bien visto por parte del FMI y por esa élite económica prestamista, ¿no? Esa élite financiera, ¿no? A nivel internacional, pues la ve mucho mejor que al kirchnerismo, ¿no? O incluso a Grabois, que era el candidato que se enfrentaba a las primarias, que es totalmente opositor a no pagar, es decir, que se haga una auditoría de la deuda para pagar solamente lo que corresponde y no los intereses abusivos y todo esto, ¿no? Bueno, en todo caso, fijaros porque hay varios elementos de Javier Milei que, bueno, pues también se están moviendo, ¿no? Después del resultado, como su relación o esa relación misteriosa con sus perros, aparte de Conan, ¿vale? Que ya murió en 2017 y con el cual pues parece que se comunica con unas peritistas de animales. Esto en algún libro se ha contado, sino que también es curioso, ¿no? Los nombres, uno es Ronald por Ronald Reagan, otro es Milton por Milton Friedman, bueno, no me acuerdo ahora del resto, pero bueno, así digamos que tiene mucha cercanía con los perros, ¿no? Pero fijaros el hilo de Daniel Arjona, que se ha hecho bastante viral. En octubre de 2017 murió Conan, el perro de Javier Milei, un mastín que adoraba. El candidato a la presidencia de Argentina contrató a unos peritistas de animales para comunicarse con su querida mascota. Fue solo el principio. Poco después, Milei encargó varios clones de su perro, Conan, a un laboratorio de Estados Unidos por $50.000. Mientras tanto, su no menos querida hermana Karina se formó como medium canina y hasta hoy comunica al fallecido animal con su dueño, pero eso no fue todo. Milei asegura que Conan no está muerto, sino que fue a sentarse al lado del número 1 y gracias a la intermediación del chucho, Milei pudo escuchar un mensaje que Dios guardaba para él. ¿Adivinan? Estaba destinado a convertirse en presidente de Argentina. Así arrancaba esta fascinante biografía de Javier Milei, escrita por el periodista Juan Luis González, que se publicó el mes pasado en Argentina y que yo he empezado hoy a leer en mi Kindle flipando en colores. Ahí lo veis, el loco, la vida desconocida de Javier Milei y su reacción en la política argentina. Bueno, está toda esta parte bastante llamativa y luego un poco hemos estado viendo algún resumen. Bueno, por aquí dice, la mayoría de Argentina votó por este demente. Bueno, y claro, porque la mayoría de estas cosas no lo ven normal, ¿no? Tanto en el contenido como en el continente, la forma de faltar el respeto a la gente y de insultar y de decir disparates, a veces parecen disparates, o por lo menos que la mayoría no entiende. San Pablo, digamos, es una agenda para establecer la Unión Soviética Latinoamericana. ¿Entendiste eso? ¿Entendiste eso? Educación sexual integral. ¿Continúa en una presidencia de Milei? No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto. ¿Anularías la educación sexual integral? Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Que haya que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no. ¿Por qué votaste en contra?
contra. Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra. Se vuelve a discutir la ley de aborto, de despenalización del aborto. ¿Cómo votas, José? Estoy totalmente en contra del aborto. Y es un asesinato agravado por el vínculo. Bueno, ese es un poco a lo que llevan. Y luego al final yo creo que si bien problemas que ya hay o que si el tema del acceso a la vivienda cada vez es más, pues sin ningún tipo de control, también se quiere con la sanidad. Precisamente ponía un testimonio de una chica en Estados Unidos, que al final el modelo es pues, cada uno que se busque la vida, ¿no? Y claro, si hay algo que todavía, a pesar de lo que quiere PP y Vox, están intentando, pues al final también privatizarlo, es la sanidad. Y fijaros, el modelo, podemos ver en Estados Unidos, claro, es como lo único que le faltan a los fondos de inversión, de quedarse con toda la tarta del pastel. Fijaros, dice la doctora Elena Casado, $390 analgésico por caerse el niño en la sala de espera, 7.800 de anestesia general, 1.100 de reanimación, 3.400 de quirófano, medicación y material facturado aparte. Tras descuento del seguro, aún debe $5.600. Pero tú crees que tu seguro te servirá si desaparece la sanidad pública. Claro, porque dice, no, el modelo privado, bueno, el modelo privado siempre gana la empresa y evidentemente no gana el cliente, los intereses son otros. Bueno, aparte de esto que me parece ya como falta de escrúpulos total, la falta de empatía, lo hemos visto con el tema de los órganos, con todo esto, ¿no? Pero luego ha pasado algo, porque ellos también usan, ¿no? Como la derecha aquí, el tema de llamar pedófilos a sus rivales políticos y tal. Pero fijaros que dentro, es decir, ha habido varias denuncias, lo vimos de denuncia dentro del Partido Libertad Avanza, además de las juventudes, de las militantes juveniles, que denuncian los manos espurios que se hacen adentro del espacio, como hiciera Mila Zurbriggen, en su momento lo mismo, quien destapó lo que ocurría dentro del Partido Libertad. Avi Franzuti hizo lo mismo. Bueno, y en la charla hablan que, de hecho había un audio con Pablo Dugan, Abu Franzuti, que también la estuvimos escuchando, contó descarnadamente cómo el referente juvenil en Córdoba de la Libertad Avanza le propuso ir a la cama siendo una menor de edad. Tenía 16 años en el momento del encuentro, cuando la había llamado a una reunión donde se celebraba discutir los distintos proyectos que iban a presentar. Como denunció Mila Zurbriggen, esto parece ser una práctica corriente en el espacio liderada por el economista libertario Jaime Milei, un golpe que, aunque es temprano por medirlo, nadie duda de la que afectará a la campaña electoral. Bueno, parece que no afecta absolutamente nada. También hubo acusaciones hubo grabaciones con mayores de edad que le proponían, creo que no era menor, no sé, al menos eran 16, eran 17, 18, 19 años, donde un señor de 60 y tantos años le ofrecía ir arriba en la lista a cambio de tener buena relación con él o tener relaciones sexuales o algo así. Luego, fijaros, hay otra denuncia que se hace Pablo Salún, que sabéis que, bueno, aquí hemos hablado mucho de él, es el promotor de la ley antisectas en Argentina. Él estuvo y su familia sigue en una secta coercitiva, en una organización coercitiva. Y una de las cosas que está denunciando él, si estamos detectando a muchas organizaciones coercitivas que funcionan como iglesia evangélica haciendo campaña en favor de Milei. Es algo que hemos visto también aquí en España, precisamente con el entorno de Ayuso o de Vox, de la introducción de la iglesia, sobre todo evangélica, usándolo políticamente, ¿no? Bueno, ahí veis algunas de las denuncias y veis grupos y páginas de Facebook también, pues, usándolo. Y donde quería llegar, es decir, más allá de todo esto que es bastante chungo, precisamente un poco el posicionamiento, ¿no? que hace el propio, digamos, como ideología propia, es como anarcocapitalista, ¿vale? Antes comentaba, ¿no? Minarquista, anarcocapitalista. Si no tengo entendido mal, anarcocapitalista es que no exista el Estado, es decir, que si es por Milei no debería existir ni siquiera esos ministerios que Esperanza Aguirre decía, no, pero esto defiende que se mantenga, que estén ahí, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vale. Pero el anarcocapitalismo es ninguno. Y luego el minarquismo es el Estado que sea el mínimo, que yo creo que es un poco la lectura de Manso, que haya como mucho 2 o 3 ministerios con jueces y policía, ¿vale? Y militares para la defensa exterior. Pero nada más. Entonces, claro, ahí yo creo que es todo mal. Bueno, y el tema es que hay una historia real, no es una leyenda, ¿vale?
de un grupo de anarcocapitalistas que se mudaron a un pueblo para transformar su utopía en una realidad, sin impuestos, sin planeamiento urbano, sin recogida de basura, etc. Entonces me parece bastante interesante porque no acabó muy bien, ¿vale? Fijaros que en 2004 dice Pedro Torrijos en este tuit largo, contando esta historia que yo he mirado y bueno, he comprobado que es real, bastante llamativa de cómo sería el país, en qué se podría convertir Argentina si realmente fuera fiel a la teoría de Milei, ¿no? Que no existiera el Estado. En 2004, 200 anarcocapitalistas se mudaron a un pueblo de New Hampshire para transformarlo en su utopía, sin impuestos, sin planeamiento urbano, sin recogida de basura. 10 años después, el sueño terminó destruido por osos mutantes. En serio. Esta es la historia de Grafton, un pueblito tranquilo entre los bosques de Nueva Inglaterra. Bueno, era un pueblito tranquilo hasta que en 2004 un grupo de libertarians que se habían conocido en foros de internet, en su mayoría anarcocapitalistas, decidieron que era el lugar perfecto para poner en práctica un experimento que demostrase que las ideas de máxima libertad y mínima intervención pública eran el estado perfecto para el desarrollo del ser humano. Lo llamaron Freetown Project. Dicho y hecho, unos 200 se mudaron a Grafton y en poco tiempo consiguieron reducir el ya exiguo presupuesto municipal en un 30% a costa de servicios públicos que consideraban innecesarios. Las cosas fueron más o menos bien durante un tiempo, se abrieron socavones que nadie reparaba, se declararon incendios que nadie apagaba y se cometió el primer asesinato en la historia del pueblo por una disputa vecinal. Pero nada que no se resolvieran unas camionetas gigantes y un buen montón de armas. Supongo que es el precio que se paga por vivir en la Arcadia de la libertad absoluta. Pero entonces llegaron los osos. Alrededor de 2010, unos cuantos osos negros, que teóricamente no son agresivos con los humanos, comenzaron a internarse en los terrenos de los graftonistas. En realidad es posible que al haber eliminado el planeamiento urbano fuesen los graftonistas quienes ampliaron sus parcelas hasta el territorio de los osos, pero ese no era el verdadero problema. El verdadero problema era que la basura de los humanos huele muy bien. Bueno, veamos, el anarquismo, sea capitalista o no, requiere de un fuerte compromiso con la responsabilidad individual. Sin embargo, parece que muchos de estos mendas pasaban de lo que es la responsabilidad y estaban ahí solo por no pagar impuestos. Se ve que no conocían al oso yogi porque, como había eliminado el servicio de recogida de basura y hasta el mandato de meter la basura en cubos a pruebas de osos, sí, eso existe, pues resulta que los osos dijeron, deliciosos emparedados de excursionistas, y allá que se fueron en manada. Claro, los restos de comida humana tienen un huevo de sal y azúcar, así que son mucho más sabrosos y mucho más calóricos que las bayas y los salmones de los bosques, y así empezaron a llegar más y más osos que dormían menos, invernaban menos y estaban cada vez más espíricos y agresivos. Una suerte de osos mutantes drogadictos pero sin cocaína. Además, los plantígrados recibían mensajes confusos de los grastonianos, porque unos les lanzaban petardos, otros le disparaban y otros le ofrecían tartas y pasteles. Con la cosa un poco descontrolada, los anarcocapitalistas pidieron ayuda al servicio de caza y pesca de New Hampshire, que les dijo algo así como, chacho, esto es el estado de Liefeld or Die, apañadla vosotros. Al final, en 2014, y con el pueblo hecho un poco una pena, los anarcocapitalistas dieron por terminado el Freetown Project, unos cuantos se fueron y otros se quedaron, pero entre todos acordaron que el presupuesto municipal aumentase hasta 1,5 millones de dólares, un 50% más que el que había antes de que llegaran. Es decir, que al final, reducir los impuestos, al final decidieron que tendrían que aumentar, ¿vale? Bueno, esta es un poco la historia y algunas de las cosas que me he encontrado, digo, vamos a ver si esto es así, me he encontrado otro hilo. Siempre deseé secretamente que los libertarios lograsen su utopía anarcocapitalista para ver qué tan rápido fracasa o ver cómo tienen que inventar las regulaciones de nuevo desde cero. Afortunadamente para mí eso ya pasó en Grafton y el sueño anti-cap fue derrotado por los osos. Bueno, ahí está el libro, incluso hay un libro de Matthew Hochul-Hedling, A Libertarian Walks into a Bear, más o menos que cuenta esta historia. El libro se llama Un libertario se encuentra con un oso. El juego de palabras funciona mejor en inglés y cuenta la historia de un pequeño pueblo de Hampshire, de New Hampshire, al que los libertarios colonizaron de poco a poco con el nombre de Freetown Project. Bueno, al inicio hubieron muchos problemas en financiar el servicio público porque una de las consignas principales es nunca iban a recaudar impuestos, pusieron un sistema de donativos, pero nadie en el pueblo quiso dar dinero voluntariamente. El pueblo corría con pocos fondos. Otra consigna era eliminar las restricciones de zonificación que indican cómo y dónde se deben construir las casas. Cuando los líderes de la iglesia decidieron venderla a los libertarios, estos no pudieron comprarla porque no tenían sistema para evaluar la calidad del inmueble. El pueblo tenía nula inversión en tema de bomberos. John Babiars, uno de los libertarios fundadores, se encargó voluntariamente del departamento hasta que una enorme fiesta con una fogata amenazó con quemar un edificio. Babiars tuvo que apagarla precautoriamente y este acto fue visto como opresivo y se consideró que John había transgredido sobre la libertad del resto del pueblo.
Paviar fue denunciado como traidor al proyecto libertario y luego fue expulsado por tratar de implementar restricciones en cuanto al manejo del fuego. Como no había inversión pública para servicios como recolectar la basura, el pueblo eventualmente se llenó de restos que trajeron a la atención de varios osos. Para unos habitantes eran considerados un peligro, pero otros empezaron a cuidarlo y a dejarles alimentos. Entonces, claro, bueno, pues al final, como no había normas, cada uno individualmente actuaba en libertad, trayendo un poco el caos quizá. Eventualmente esto desencadenó una guerra civil, dado que no habían restricciones que evitaran que los amantes de los osos dejaran de atraerlos al pueblo. Los otros habitantes empezaron campañas de cacerías masivas y amenazas violentas a aquellos que los dejaran alimentos. Es decir, que al final resolvieron con armas esos conflictos individuales que les traían problemas a ciertos individuos. Al final el pueblo casi no tenía luz pública, las calles estaban dañadas, el aumento en crímenes como estafas, asaltos, ofensas sexuales, creo que incluso no creo que no he podido profundizar, pero habla incluso que había una parte que defendía la pedofilia, el abuso a los menores. Hubo el primer homicidio registrado en la historia del pueblo, siendo un doble homicidio por disputas territoriales, sin mencionar varios ataques de osos. Ahí está un poco el meme. El pueblo aún existe, pero gran parte de su población lo abandonó en 2016. Los que se quedaron pusieron cercas rudimentarias para protegerse de los osos. Grafton es un pueblo icónico de cómo las sociedades libertarias son incapaces de lidiar con problemas de salud pública. ¿La moraleja? No lo sé. Igual Ayn Rand, que es un poco una de las intelectuales, ¿no?, libertarias de esta gente, solo escribía ficción por algo. Mi punto es que las restricciones generales son resultado de siglos de prueba y error y suelen estar escritas con sangre. Elimínalas y descubrirás muy rápidamente por qué existían en primer lugar. Bueno, y ahí está un poco lo que decía Esperanza Aguirre, diciendo, bueno, lo que está claro, el discurso de Milei, ya lo hemos visto, es contra los políticos, que sois lo peor, la casta, no sé cuánto, vamos a acabar con todos vosotros, no va a haber ministerios, no va a haber absolutamente nada. Entonces decía, bueno, habrá que probar algo nuevo, ya que los políticos, en Argentina especialmente, no han resuelto los problemas de la ciudadanía. Fijaros, continúo leyendo sobre Grafton, y al parecer muchos periodistas creen que el retrato del libro es bastante generosa con los libertarios, ya que el autor no menciona en su libro todos los incidentes sexuales que podrías esperar de una utopía libertaria. Claro, aquí habla de pedofilia y pornografía infantil, pero bueno, parece que incluso en ese libro se fue bastante benévolo con la situación, ¿no? Por ahí, bueno, podéis encontrar artículos, podéis buscar en el buscador de Twitter, en Google, en YouTube, hay mucha documentación. En este caso de New Republic dice: activistas libertarios en Grafton, New Hampshire, intentaron crear un paraíso randiano donde el sector privado reemplazó a los servicios públicos y luego vinieron los osos. Bueno, ahí viene un poco cómo acabó la cosa. Incluso hay artículos como este, ¿no? Así que podéis encontrar la historia más desarrollada. En el libro se cuenta, pero hay también artículos y vídeos. De hecho, en YouTube pues podía encontrar, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que está casi todo en inglés, en español no hay prácticamente nada. Libertarian Walks into a Bear. This is the title of a 2020 book published by Matthew Hetling. The book examines events that took place in a town called Grafton, New Hampshire. In 2004, a group from the Free State Project decided to turn this town into the freest town in America. Critics like Hetling claim that this is a failure of libertarianism, that the town thoroughly debunks any idea of a libertarian society actually working. So today I want to take a closer look at this little town and see if it truly was a failure, and if there were failures, how we can improve on these things. As is self-explanatory in the title of the book, one of the main criticisms levied against Grafton. Bueno, más o menos. Por ahí incluso, fijaros que hay hasta registro de los dos asesinatos en Grafton, que son los primeros asesinatos de la historia de Grafton. Esto es un vídeo de hace 12 años. Well, Robert Lacombe Jr. is accused of killing his two roommates, but at this point a possible motive remains a mystery. 24-year-old Robert Lacombe Jr. appeared in Quincy, Massachusetts District Court in handcuffs, charged as a fugitive from justice. He is accused of 2 counts of second-degree murder in the deaths of William Hatch and Crystal Farnham, who were found dead in an apartment the three shared in Grafton this past weekend. Well, the only thing I can really talk about at this point is what is in our complaint, which will be filed with the court tomorrow, which is that both of the victims were shot. Lacombe waived extradition to New Hampshire, mouthing the words, "I love you," to someone in the gallery, and appeared to fight back tears at the end of the hearing. Officials say local authorities got word that something may have happened at the apartment on Saturday morning. It was the Grafton. Bueno, y aquí esto es una persona muerta en un incendio. Midday, the Grafton fire chief says that the person who lives on the east side of the building is unaccounted for, and they won't comment any further at this hour. Walking the dog, and I saw the flames and the smoke, and I stopped
watched it for a few minutes. A church that has stood on Route 4 in Grafton for more than 200 years destroyed by a fast-moving fire and a person found dead inside. We are not in a position to release any details about the victim at this point. It's a male victim. That's as far as we're willing to go. Neighbors say one man lives in the building, the chief referring to him as the pastor. Midday, both his cars were on the property. But he would be out there in the yard all the time, messing with his stuff out there. He had displays and Christmas things at Christmas time. Había un tipo que fue a apagar, no sé, apagar el incendio o algo así, como esto no ha actuado en nombre de todos sin haber consultado, o no sé, al final se tuvo que ir por apagar un incendio o algo así, en fin. Decís que en Los Simpsons se cuenta todo, creo que sí. Vamos. En Los Simpsons seguramente que también te cuenten la historia. Así que nada, bueno, esta es yo creo que la teoría de Milei para hacer campaña puede funcionar, pero en la práctica lo de quitar todo el Estado en un país como Argentina, en la situación que está, puede ser peor, bueno, evidentemente mucho peor que la historia que hemos visto, pero al final seguramente tenga que cambiar, ¿no? Esa teoría, ¿no? Que parece que a muchos argentinos ha convencido, que básicamente es acabar con toda la política, con todo el Estado y que cada uno se busque la vida. Veremos. No sé si incluso tiene opciones Milei, que ahora mismo pues, matemáticamente sería el favorito, pero veremos qué ocurre. Yo creo que de aquí a octubre las cosas cambiarán. Pero bueno, estaremos atentos de igual manera. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.